Regresamos. Lucas, capítulo 12. Luke, chapter 12, verse 4 and ahead. Luke 12, verse 4. Lucas 12, verso 4. Leíamos esta mañana una declaración de Jesús sobre el problema del temor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Hablamos de valores. Esta mañana estábamos hablando de cómo analizar el orden de nuestros valores. En ese análisis de los valores, entendemos que el Señor Jesucristo nos pasa una responsabilidad, ya que esto es una enseñanza directa. Te pasa una responsabilidad, me pasa una responsabilidad. Elegir mis temores. Yo soy llamado por Dios a elegir mis temores. A veces pensamos que este es un acto espiritual, que mis temores se desvanecen como en un acto de magia por lo que Dios ha hecho al presentar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero la enseñanza dice que no. La enseñanza dice que esa es una responsabilidad que yo asumo. Y me gustaría explorar un par de ideas esta noche respecto de esa responsabilidad. Hay algunos mitos que debemos enfrentar. El primer mito sería el milagro que ocurre en el momento que creemos en Jesús. Hay mucho de mitológico en la fe, por eso la fe se vuelve religiosa y pierde valor. Cuando nuestra fe se vuelve religiosa, pierde valor porque queda sometido a ritos, a costumbres. Y eso es grave. Algunas personas dicen que hay algo místico, no sé, en la iglesia, hay algo místico en la oración, hay algo místico en la lectura de la palabra, totalmente afuera de la realidad. Porque la fe no es un salto al vacío, la fe es un estado del entendimiento, es certeza, ¿recuerdan? Es convicción, es entendimiento. Estas 3 palabras tienen que ver con mi capacidad para razonar. O sea, cuando yo hablo de fe y hablo de la fe verdadera, en la escritura se hace referencia directa a mi capacidad para razonar, para entender. Es interesante que la orden de Jesucristo respecto de la palabra es que nosotros necesitamos discernir. Por eso cuando usamos la fe como una cosa que está solamente puesta o prendida sobre nada, sino sobre que yo decidí creer, y como yo decidí creer, entonces comienzan a suceder milagros en mi vida, milagros en mi interior. ¿Entienden por qué tantos cristianos fracasan? Porque están esperando milagros que no existen, eventos místicos que no existen. El Señor Jesucristo realmente caminó en la tierra. Esto no es misticismo, es un problema histórico.
Hace 2000 años, la encarnación de Dios a través del nacimiento virginal de María nos trae al mundo al Hijo de Dios. ¿Tenía poderes místicos? No, no tenía poderes místicos. Todo lo contrario. Dormía, comía, se lavaba, se vestía, se cansaba, se enojaba. Era un ser humano. Esa es la parte que más nos duele de la naturaleza de Dios. Que en la encarnación de Cristo nosotros vimos a un perfecto hombre. No un hombre mitad Dios y mitad hombre, a un perfecto hombre. El cual, dentro de esa figura, habitaba un espíritu. Sí, habitaba un espíritu, el espíritu de la segunda persona de Dios. Como esta noche en tu cuerpo habita un espíritu. El espíritu que identificas con tu nombre, con tu vida, con tu circunstancia. Eso nos hace seres humanos. Que dentro de tu cuerpo habita un espíritu. Y es al fin de cuentas el responsable de todo lo que haces. De todo lo que pensás. De todo lo que intencionás. Yo les he dicho muchas veces, no tengan miedo a la conversación entre el espíritu y la mente. Ocurre todo el tiempo. ¿No te has hecho preguntas a vos mismo? No es locura. Es que mi mente funciona para recabar datos y mi espíritu conversa con la mente. Porque la mente no decide. Es el espíritu el que decide siempre. Siempre, no en algunas ocasiones. Siempre. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que hacer referencia a la realidad de nuestra existencia. Tenemos una vida en la tierra y una existencia espiritual. Entonces no, nos volvemos estudiantes de Platón. Platón creía en una dicotomía. ¿Recuerdan esa palabra? Se escucha por ahí de vez en cuando. Una dicotomía. Hay un par de poderes. Después aparecieron otros sabios en Grecia que hablaban de una tricotomía, de 3 partes. El ser humano son 3 partes, si están pegadas, no están unidas, solamente están pegadas, decía Platón. Pero mi carne va por un lado y mi espíritu va por otro, y de repente se pegan y parece que están unidas, pero siempre están separadas. Y Dios dice, no existe esa separación. Es tan profunda la unión entre mi espíritu y mi cuerpo que al final de todo vamos a resucitar. ¿Y qué parte de nosotros va a resucitar? Porque el espíritu nunca murió. El espíritu del Señor Jesucristo jamás murió. Resucita tu cuerpo, resucita mi cuerpo, resucitan los cuerpos de todos los que han tenido nacimiento en la tierra. Todos son levantados. Como leíamos en Daniel, algunos se levantarán para una gloria eterna y otros para vergüenza perpetua, pero resucitados. Porque la naturaleza humana fue creada para la eternidad. No es de asombrar esto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que fueran eternos en su forma, eternos en su carne y eternos en su espíritu. No debemos asombrarnos de esto
y ponerle cosas místicas a esto. No hay misticismo, esa es la realidad. El primer consejo de Jesús, no tener miedo del que mata el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque respecto de mi cuerpo en estado de pecado, lo más que pueden hacer en mi contra es matarme. Eso es todo lo que pueden hacer. Pero se olvidan de un problema. Seremos resucitados al fin. En la declaración del Señor Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis, Él dice que cuando Él viene, lo van a ver venir aún aquellos que lo crucificaron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que van a verlo las personas que los crucificaron? Sí, los que crucificaron a Jesús eran seres humanos. Por lo tanto, para restaurar el origen de lo que somos, ocurre una resurrección de la humanidad. Y cuando el Señor Jesucristo viene, los muertos salen de la tumba, el hada entrega a sus muertos, el mar entrega a sus muertos, en la figura que nos da la Escritura. Tu cuerpo tiene una señal molecular que es única para cada cuerpo. Por eso nunca van a funcionar los trasplantes, porque somos muy parecidos, pero jamás vamos a ser iguales. No hay nadie igual a nadie. Eso es una maravilla de la creación. Parece que todos somos iguales. Ojos, orejas, piernas. Pero Dios dice, no, no importa si me queman la oreja y me la tiran al fondo del mar, en la resurrección, esa oreja se va a volver a pegar en mi cara, en mi cabeza, porque esa oreja me pertenece, aunque me hayan cortado un pedacito en una picadora de carne. Cada pedacito de mi cuerpo se pertenece a sí mismo, tiene un código único. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo venga y se levanten todos para ver esa situación de juicio, las personas que crucificaron a Jesús van a estar ahí para verlo. No sé, me da escalofrío. Siempre que hablo de eso, porque yo también voy a estar levantado ahí. Y vos también vas a estar ahí levantado. Y lo peor, te vas a poder reconocer a vos mismo, como cuando te mirás al espejo, dice el apóstol Pablo. Te vas a poder reconocer. No sé si esto es bueno o es malo, pero vamos a reconocernos. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, quitemos la parte mística, porque el espíritu que Dios puso dentro de mí me da verdadera conciencia de quién soy y cuáles son mis responsabilidades. Yo sé que los seres humanos están en estos momentos totalmente en contra de los valores espirituales que habla Dios. Yo lo sé. Solamente mirá 10 minutos las noticias y vas a ver dónde está todo el mundo. Entramos en una vorágine de violencia sin sentido. Escuchaba un reporte de México de 150.000 asesinatos. Eso es una locura. Es peor que un estado de guerra. ¿Cómo hacen los mexicanos para vivir en México? Es una excelente pregunta. ¿Qué clase de sociedad tenemos?
Es difícil definirla en estos momentos. Es difícil definir qué clase de sociedad tenemos. Lo que sí sabemos es que totalmente contraria a la responsabilidad que Dios le ha puesto a nuestra conciencia. El hombre se ha rebelado contra Dios y al rebelarse contra Dios se destruye a sí mismo. Cuando el hombre se rebela en contra del Creador se autodestruye, porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para estar en relación con Él, para conversar, como hacía la segunda persona de Dios con Adán y Eva, venía al huerto a conversar con ellos. Estaba hablando de una amistad. Versículo 4, mas os digo, amigos míos. Ese es el yo soy hablando. Y a las personas que se disponen a escucharlo les llama amigos míos. La intención de Dios sigue siendo la misma, que yo me pueda convertir en su amigo. ¿Qué hacemos con los amigos? Compartimos, hablamos de nuestros problemas, nos contamos un poco la vida, vamos a buscarlos cuando los necesitamos. Amigos es una necesidad emocional. Jesús era un ser encarnado y tenía la misma intención que tenía en el principio, ser amigo. Bueno, piensen 2 segundos. ¿Por qué le pusimos tanta mística a la fe? Bueno, la razón la da Jesús. En Juan capítulo 8, volvieron la fe una religión, la llenaron de costumbres, la llenaron de ritos. Lo peor, el hombre se quedó en control de la religión. Sin embargo, el que debería estar en control de nuestra fe sería el Señor Jesucristo. ¿Cómo arreglamos nuestros valores? La segunda idea. ¿Cómo arreglamos nuestros valores? ¿Qué tenemos que hacer para repararlos? Lamentablemente estamos en una situación donde a veces nos cuesta entender cómo reparar cosas. Y especialmente las cosas emocionales. Porque nosotros llegamos a la conclusión, gracias a creerle al diablo, es increíble cuánto le hemos creído al diablo, que solo podemos hacer ajustes si arreglamos la situación en que estamos. Bueno, a mí me gustaría hacer algunos ajustes, pero la situación en que me encuentro me hace muy difícil hacer arreglos. ¿Por qué? Bueno, mi situación educativa, quizá no recibí toda la educación educativa, toda la ayuda que necesitaba de la escuela y toda la ayuda que necesitaba de un buen maestro y de buenos estudios y bla, 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 bla. Entonces no poder leer la escritura. ¿Por qué no puedes leer la escritura? Sería nuestro primer ajuste, encontrarnos con la escritura. ¿Qué pasa? No heredé buenas costumbres de lectura. La lectura es una disciplina que practicamos. Las personas que nos rodean piensan que está prohibido leer, que leer es aburrido, que leer cansa, que leer esto, que leer esto otro. Por lo tanto, son gente que no lee.
Pensalo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? No es algo que me tenés que responder ni responderle a nadie, pero respondételo a vos mismo. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia de manera completa? Toda la revelación. ¿Oh, es mucho? La Escritura es el libro del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de la Escritura. Todo lo que necesito saber sobre mi vida está en la Escritura. Todos los ajustes que tengo que hacer están en la Escritura. Pero ¿saben cuántos creyentes se ponen en la tarea de tomar toda la revelación? Por lo tanto, cuando hablan de hacer ajustes, casi siempre ponen la excusa de la situación. Le gustaría hacer ajustes, pero hay cosas que no se lo permiten. Pensá 2 segundos. 2 segundos. ¿Qué cosas te impiden hacer ajustes que sabes que necesitas hacer? ¿Qué cosas te lo impiden? Te vas a dar cuenta que son excusas. Te das cuenta que son excusas. Porque si yo reconozco que tengo que hacer ajustes, quiere decir que el espíritu que habita en mí dice que puedo. Si no, no lo reconocería. Yo os enseñaré a quién debéis temer. Decíamos esta mañana algo que me importa muchísimo. Me importa demasiado, quizás el centro de todo lo que creo. Dios hizo morar en mí un espíritu capaz de responsabilizarse por mi existencia. Dios hizo morar en tu cuerpo un espíritu capaz de sobreponerse a cualquier dificultad que el pecado nos haya dado. Todos tuvimos dificultades del pecado, hermano. El Espíritu Santo le revela a Juan que si alguno dice que no ha pecado es un mentiroso, ¿recuerdan? Dice, si alguien te viene con el cuento que no pecó, ese es un mentiroso. Todos hemos tenido dificultades con el pecado. El pecado básicamente es una dificultad. Pero tampoco será superior a la gracia que Dios tiene para que yo salga de él. Cuanto mayor es el pecado, mayor es la gracia. Esa es la escritura. Cuanto mayor el pecado, mayor es la gracia. Sé que cada uno de nosotros ha vivido diferentes dificultades con el pecado. Algunos más, algunos menos. A algunos les ha ido mejor en la vida y a otros les ha ido un desastre en la vida. Cada uno de nosotros tiene su historia. Historias de sufrimiento, historias de dolor, historias de desengaños, historias de traiciones. Es el pecado. Pero el pecado no es suficiente excusa como para no escuchar la enseñanza de Jesús. El pecado no es suficiente excusa para no escuchar lo que el Señor Jesucristo te está diciendo. Tenés que hacer ajustes, tengo que hacer ajustes, y esos ajustes están basados en mi capacidad para tomar decisiones
espirituales, como por ejemplo, entender a quién temer. ¿Por qué el hombre no abandona el pecado? ¿Por qué seguimos hablando del pecado como una debilidad humana? Estoy hablando de los creyentes, ¿eh? Las personas fuera del mundo le importa medio pito el pecado. Estoy hablando de convertidos o supuestos convertidos. Personas en las iglesias, gente que ha estado sentada escuchando sermón tras sermón, leyendo la Biblia de vez en cuando, orando cuando se... Esa gente es la que dice que pecan porque son débiles. La Escritura dice que eso no es cierto, que es una basura de Satanás. Algo que yo debo ajustar. El hombre peca cuando no puede corregir sus valores respecto de a quién temer. Porque nuestro comportamiento se regula según a quién le tenemos miedo. Nuestro comportamiento se regula según a quién respetamos. ¿Respetás a todo el mundo? No, yo no respeto a todo el mundo. Obvio. No, yo respeto a todos los... Bueno, saquemos la careta y dejemos de mentir. No respetamos a todo el mundo. Muchas de las personas que se cruzan sobre nuestra vida no merecen respeto. ¿Por qué tengo que respetarlo? Jesús está hablando en sus últimos momentos frente al Sanedrín y viene alguien y le revienta la cara de un cachetazo diciendo por qué no le tiene respeto al sacerdote. Y Jesús pregunta entre líneas, ¿dónde hay un sacerdote? Acá, delante tuyo. Bueno, para él, ni Anás ni Caifás eran sacerdotes. Él no podía ver uno. La Escritura manda que debemos tener respeto al sacerdote. Es un mandamiento de la Escritura, tenerle respeto al sacerdote. Está en las Escrituras. Léanlo. Levítico. Es una orden de Dios respetar el sacerdocio. Sí, pero el respeto tiene que ver con la dignidad. Y cuando alguien pierde su dignidad, también pierde su respeto. ¿Recuerdan el quinto mandamiento? ¿Cómo inicia? ¿Lo tienen en la cabeza? ¿Cuál es la orden de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Honra. ¿Qué hay que hacer para tener honra? Merecerlo. Necesito hacer ajustes. Ese es el punto que estamos. Necesito hacer ajustes. La gracia me permite hacer ajustes. Dios conoce nuestras dificultades en el pecado y el pecado dañó básicamente nuestro razonamiento. Por lo tanto, a pesar de saber esta noche que el Señor Jesucristo perdonó mis pecados y que me puedo presentar delante del Padre en el nombre de Jesús, vengo de una condición de pecador. Y esa condición de pecador ha dañado algunos aspectos de mi vida. Por ejemplo, como decíamos esta mañana, nuestro razonamiento. El pecado ha dañado nuestro razonamiento. ¿Cuántos piensan en la tierra, incluidos creyentes, que la solución de sus almas sería
conseguir un poco más de dinero. Y que si consiguen un poco más de dinero se arregla todo. Señor, mandame un poco más de dinero. ¿Les hace familiar esa oración? Bueno, hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes. Bueno, la gracia me permite hacer ajustes. ¿Cómo es que mi alma alcanzaría un poco de paz si tuviera más dinero? O sea que si no hay un poco más dinero, vivo a los sobresaltos y no tengo paz. ¿Qué hacemos con mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da. ¿Qué hacemos con esas palabras de Jesús? ¿Las tiramos a la basura? ¿De qué paz está hablando el Señor si yo no puedo estar en paz porque no alcanzo con mi dinero a cubrir mis necesidades? ¿De qué paz está hablando Jesús? O algunos piensan que es una contradicción y Satanás te dice al oído, sí, ves, es una contradicción, ¿ves? Es una contradicción. Si el Señor te gustaría que estuviera en paz, te daría todo lo que necesitas. ¿Cuántas personas caen ante esa voz? Hace 20, 25 años atrás se desató una locura en la predicación norteamericana donde los evangelistas de turno hablaban de que si Dios actuaba sobre tu vida iba a haber prosperidad económica. Y se comieron la nación, se comieron la iglesia evangélica. Y si no había prosperidad en tu vida, entonces era porque no estabas pidiendo con fe. Y le dieron, y le dieron, y le dieron, y le dieron, y le dieron a ese canto hasta que las personas dijeron, bueno, si todos lo dicen debe ser cierto. Dios tiene que darme prosperidad si quiere que yo le siga. Tan crudo así, man. Todavía hay lugares que se predica el mensaje de prosperidad. Bueno, porque eso pega fuerte sobre el hombre que no quiere hacer ajustes en el conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice, déjame enseñarte algo. Ahora, si él ve que necesito aprender algo, es porque no lo sé. Cuando estaba estudiando esta porción, me doy cuenta que las palabras de Jesús me pueden resultar ofensivas, porque tengo bastante años, muchos años viviendo en la tierra ya, y cuando el Señor Jesucristo dice, déjame enseñarte algo, quiere decir que no sé todo. Necesitamos un poquito de humildad, ¿no? Dios le da gracia a los humildes, dice la Escritura. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, Él quiere enseñarnos algo. Podríamos bajar la cabeza y decir, Señor, enséñame, te escucho. No es lo que yo estoy diciendo esta noche. Yo estoy predicando acerca de valores, de cómo ajustar nuestros valores. Ese es el tema de mi predicación. El Señor Jesucristo dice, amigo, necesito enseñarte algo. Amigo, ¿qué es un amigo? Buena cosa. Si Jesús estaba hablando en hebreo, amigo es la persona que está dispuesta a suprimir su bienestar por su amigo. ¿Cuántos amigos tenés? Amigo es la persona que está dispuesta
a suspender cosas por la necesidad de su amigo. La verdad es que no tenemos muchos amigos a lo largo de nuestra vida, son poquitos. Bueno, Jesús nos llama amigos, porque Él estuvo dispuesto a suspender cosas por nosotros, como su bienestar, su salud y su propia vida. ¿Cuántos amigos tenés? Bueno, si bajamos la cabeza, espiritualmente hablando, y asumimos que hay cosas que no sé, el Señor rescata el corazón humilde. El Señor rescata el corazón humilde y resiste el corazón soberbio. No sabemos todo. Estamos lejos de saber todo. Y esta es una enseñanza sumamente complicada, porque cuando yo elijo como valor de mi vida el temor, el enfoque es el creador. Cuando vos elegís el temor como un valor, el enfoque es únicamente el creador. Esto ha sido una dificultad para mi vida en muchas maneras, porque fui levantado, criado en una sociedad donde Satanás gobierna. Y aprendí que es Satanás el que me dice cuáles son mis necesidades. Y las aprendí tan bien que finalmente terminé diciéndole al Señor si por favor podía suplirme. Me recuerdo muchas veces orando, pidiéndole al Señor lo que necesitaba. Sería un hipócrita si no pudiera reconocerlo. Pero esa es una señal que recibí de Satanás, no de Dios. Cuando de repente me doy cuenta que necesito aprender cómo es, lo primero que hago es negarlo. Porque el pecado lo que hace en el hombre es ponerlo soberbio, en tanto que la fe nos pone humildes. El pecado te pone soberbio, en tanto que la fe verdadera nos pone humildes. ¿Humildes para qué? Humildes para reconocer que necesito la enseñanza de Jesús. Necesito la enseñanza de Jesús. No es una opción a mi espíritu esta noche. Es una necesidad. Necesito encontrarme con sus palabras. Lo hemos venido haciendo en la predicación ya casi por un año. Solo hemos predicado de las cosas que Jesús ha dicho. Y no alcanza. Podemos estar otro año más si queremos. Y otro año más. Hay suficiente material para predicar hasta que me muera sobre lo que Jesús ha dicho. Pero hoy te dice, te enseñaré a quién debéis temer. Cambios. Enfoque. Algo que Satanás dice que no necesitamos hacer porque ya sabemos suficiente. Ya hemos vivido suficiente, ya sé, yo sé cómo se hace. I know, dicen los gringos. I know, I know, I know, I know. No, you don't know nothing, actually. Es soberbia. Es soberbia. Quitemos la palabra yo sé. Inténtenlo de su vocabulario espiritual. Intenten. No sé.
Enseñame. No sé, indícame. No sé, decime por dónde. Es una actitud espiritual. Algo que Dios no me va a obligar. Algo que yo necesito tener esta noche si quiero hacer ajustes sobre mi vida. No sé cuáles son los ajustes que tenés que hacer. Sé los míos. No sé dónde vas a tener que ajustar tu vida. Sé perfectamente los míos. Y trabajo con ellos todo el tiempo. Pero hay algo esencial. El Señor Jesucristo dice que solo le debo temer al Creador. Solo le debo temer al Creador. Él es el que pasa revista de mi vida. Él es el que pasa el control de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. Y no debe encontrar nada equivocado en mí. No debe encontrar nada sucio en mí. No debe encontrar algo sin valor en mí. Él es nuestro temor. Le tememos a Dios. Le tememos a Dios. ¿Podemos arreglar nuestra vida? Bueno, la verdad no es si podemos. La verdad es si querés. Hay gente que no quiere. ¿Cómo empujás a la persona que no quiere arreglar su vida con el Señor? ¿Qué hacen? ¿Lo ahorcamos? Es bueno esta noche, hermanos, que pensemos con claridad. Ajustar nuestros valores. Sé, porque soy un perfecto ser humano, que Satanás utiliza el miedo para que se convierta en temor negativo. Lo sé. Pero el Señor Jesucristo enseña. O sea que tenés esa responsabilidad esta noche. Que mi único temor tiene que ser a Dios. Lo demás lo arregla Él. No sé cómo. No entiendo cómo. Tiene que ver con su poder, dice Jesús. Tiene contado hasta los pelos de la cabeza, cada pajarito que cae está contado. Cada animalito que se mueve en la tierra está perfectamente contabilizado en la mente de Dios. Él está en control. No tengan miedo, Dios está en control. Dios está en control. Parece que el diablo está en control, parece que el mal está en control, parece que la violencia está en control. No es cierto, Dios está en control. Nuestro temor tiene que ser hacia su persona. Concentrar tu temor solo en un punto. Y vamos a ver cómo los demás temores desaparecen. De eso se trata la fe, de razonar. Dios está en control, Dios maneja las cuerdas de la historia. No hay ningún evento que escapa a lo que Él sabe. Por lo tanto, debo enfocar todo mi temor solo en el Señor. Cuando lleguemos ahí, los demás temores desaparecen. Cuando nuestro temor sea completo a Dios, todos los demás temores desaparecen. Los miedos, las ansiedades,
desaparece. Nuestro temor es Dios. Nuestro temor es el que nos da la vida. Vamos a orar. Padre, te rogamos, especialmente esta noche, por esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó. Yo tengo el poder de concentrar todos mis temores en un solo lugar. Satanás quiere que yo disperse mis temores a través de la situación que me toca vivir, pero es falso. Si hay algo de Dios en nuestros corazones, nuestro temor debe ser únicamente a Dios, porque Él se encarga del resto de mi existencia, no de mi vida, del resto de mi existencia. Permítenos, Señor, una experiencia firme, una experiencia cierta, donde pueda vivir exactamente por lo que tú me pides, sin excusas, vivir exactamente como tú me pides, no a través de los hombres, sino a través como tú me pides. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos esta noche, y más allá, Señor, de sus dificultades, sus angustias, sus problemas, que podamos juntos enfocar todo nuestro temor sobre ti, nuestro Padre. Te rogamos estas cosas por Jesucristo y en su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Otra semana más. Dios quiera podamos vivirlo en el temor del Señor. Pasen una buena semana. Dios les bendiga.